Bueno, la clase que vamos a ver hoy es la clase de farmacología clínica, la cual es de una importancia relevante por el hecho de que seguramente muchos de ustedes, de acuerdo a la especialidad que elijan, van a, de alguna manera, tener que utilizar sus herramientas, ¿no? Como son los ensayos clínicos. Las especialidades médicas que más ensayos clínicos producen son, por ejemplo, cardiología, oncología, infectología y también reumatología, ¿no? Están entre las especialidades médicas, entre otras, que más ensayos clínicos producen. ¿Cuáles son los objetivos un poco de la clase? Definirla. Vamos a conocer las etapas de desarrollo de un nuevo medicamento, conocer características de los productos biológicos, también definir índice terapéutico y de seguridad, también lo que es una reacción adversa y un efecto adverso, y por último las principales interacciones medicamentosas. ¿Qué es la farmacología clínica? La farmacología clínica es una rama de la farmacología que estudia los aspectos experimentales en el ser humano y utiliza como instrumento lo que sería el ensayo clínico. ¿Qué es la farmacoepidemiología? La farmacoepidemiología va a estudiar el impacto que tienen los fármacos ya no en una persona individual, sino en la población general, aplicando conocimientos de tipo epidemiológico. Vamos a ver las etapas del desarrollo de un nuevo medicamento. Nosotros tenemos que, cuando se descubre un nuevo fármaco, para que salga una vez al mercado, tenemos primeramente lo que es la farmacología preclínica. Preclínica quiere decir antes de su administración al hombre, es decir, que vamos a estar utilizando animales de experimentación. ¿Qué es lo que se va a estudiar acá? Se estudia farmacocinética, dinamia, sobre todo aspectos de toxicología en animales de experimentación, ya que sería antiético usar esos métodos en el ser humano, ¿no? Entonces vamos a estudiar toxicidad aguda, subaguda y crónica. También estudios para ver la posible acción de carcinogénesis de un determinado medicamento o también si puede producir trastornos en lo que es el desarrollo embrionario, ¿no? Eso sería un poco la farmacología preclínica. La farmacología clínica que se utiliza en el hombre tiene 4 fases: 1, 2, 3 y 4, ¿no? Con distintos, de alguna manera, objetivos que vamos a ir viendo ahora en el transcurso de la clase. En promedio, se tarda unos 10 años en lanzar un medicamento al mercado. Vamos a ver que también esto tiene sus excepciones. Este cuadro es lo mismo que el anterior, nada más que sacado de una fuente que es Katsum, libro de farmacología, basado más que nada en el mercado americano. Vemos que, por ejemplo, hay estudios in vitro, hay un compuesto líder, de alguna manera, una molécula madre, ¿no? Que es descubierta, se testea en animales y posteriormente se testea a nivel clínico. En lo que sería la fase 1, tendríamos pocos voluntarios, se estudia para ver si es segura y también su farmacocinética.
En la fase 2 ya no trabajamos con voluntarios sanos, sino con pacientes, y la pregunta de investigación es si es efectivo en esos pacientes. En la fase 3 también se estudia la eficacia comparada y se utiliza una cantidad mucho más grande de pacientes. Lo vamos a ver después, son estudios multicéntricos. IND es la sigla a nivel regulatorio de la agencia FDA, que nos habla de lo que sería un ensayo clínico, ¿no? O una nueva droga en investigación o IND. Posteriormente, cuando todas estas tres fases han dado resultado, NDA es New Drug Application, que quiere decir es de alguna manera una solicitud de registro de una nueva droga que va a salir ya al mercado, ¿no? Entonces tenemos la fase 4, que es una fase de postmercado, post-marketing, es decir, cuando ya está vendiéndose, y acá no tenemos ley de patentes, pero en Estados Unidos sí, después de 20 años que ha salido un medicamento al mercado, los medicamentos genéricos ya pueden de alguna manera aparecer para competir con el fármaco original, que es el que cumplió todos estos pasos que vimos recién. Les dejo la pregunta para pensar. ¿Esto siempre es así? Si piensa que no, ¿cuándo se va a dar la excepción? ¿Cómo se clasifican los medicamentos de acuerdo a su origen? Estos son los distintos tipos de alguna manera, de origen de los medicamentos. La mayor parte de las veces son por síntesis química, fuentes naturales, aunque hoy día estos tres últimos, el diseño de moléculas por computadora y drogas de origen biológico, están tomando cada vez más relevancia y seguramente ustedes cada vez van a disponer más de este tipo de medicamentos. ¿Qué son los productos biológicos? Son sustancias que son producidas, como la palabra lo dice, desde una fuente biológica. Fuente biológica nos referimos a tejidos animales, órganos de tipo animal, o a veces también de fuentes de seres humanos, ¿no? Fuentes biológicas de seres humanos. Como por ejemplo tenemos citoquinas, hormonas como la insulina, anticuerpos monoclonales y vacunas. Existen problemas relacionados con la intercambiabilidad, es decir, con una sustancia que copia a otro biológico, por lo difícil que es su manufactura. Fíjense, por ejemplo, esta es una droga de tipo sintética, fíjense la molécula, y vean, por ejemplo, la complejidad de una molécula, de una citoquina o de un anticuerpo monoclonal. Fíjense la complejidad, ¿no? Son moléculas tridimensionales que son mucho más sensibles a los cambios de temperatura, del medio, etc. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los controles en farmacología clínica. Todo estudio de investigación requiere un grupo control con el cual nosotros lo vamos a comparar de alguna manera para ver si el experimento, en lo que es la intervención nuestra, fue más efectiva que el de control, ¿no? Y el de control podemos tener placebo, que es una sustancia farmacológica inerte. Aquí hay implicancias éticas, ya que, por ejemplo, nosotros no podemos utilizar placebo en ensayos clínicos que involucren dolor o tampoco en enfermedades neoplásicas. Tenemos el medicamento patrón, que es decir, el más conocido hasta la fecha o el más eficaz conocido hasta la fecha,
y el control histórico, es decir, un medicamento que yo le doy hoy comparado con el efecto que hizo otro medicamento hace años atrás. No es un diseño muy utilizado hoy en día este último, ¿no? ¿Qué es el diseño? El diseño es la metodología o el plan que va a tener el investigador para llegar a sus objetivos o a sus conclusiones. Por eso podemos tener, por un lado, grupos paralelos. Paralelos quiere decir que tenemos un grupo que recibe el medicamento en estudio y otro que recibe el control, y también el propio individuo como control, en el cual yo le doy un fármaco a un paciente, dejo que se lave o que se metabolice, y cuando ya desapareció del todo, le doy la droga patrón, ¿no? Este diseño, por ejemplo, no puede ser utilizado en pacientes con enfermedades infecciosas porque ya por ahí uno con un antibiótico barre todas las bacterias que tenía y el agregado de otra droga después antibiótica ya falsearía los resultados, ¿no? Es un diseño muy utilizado este último en estudios de bioequivalencia, cuando uno quiere comparar los perfiles farmacocinéticos de un fármaco y de otro. Desde el punto de vista del conocimiento del paciente y también del médico de qué es lo que se está recibiendo, tenemos estudios doble ciego en el cual ni el médico ni el paciente sabe lo que recibe, simple ciego donde el médico sabe pero el paciente no, y abiertos es cuando todos saben lo que están recibiendo. Estos últimos generalmente son la culminación de un estudio largo de fase 3, en el cual cuando uno quiere ver los efectos tardíos benéficos de un medicamento, por razones éticas ya se le administra al paciente y ya todos saben lo que está recibiendo, ¿no? En farmacología preclínica se utilizan a los animales como sujetos experimentales. Habíamos visto que en la farmacología clínica se utiliza al hombre o al ser humano como sujeto experimental, de ahí el término farmacología clínica. Animales con patología inducida o espontánea, por ejemplo, yo puedo convertir un animal de laboratorio en hipertenso, en diabético, por medio de una dieta, y se estudia la farmacodinámica preclínica, es decir, los mecanismos de acción por estudios de binding, por ejemplo, y también la farmacocinética, es decir, se va viendo cómo se distribuye el fármaco, dónde se metaboliza. La toxicología preclínica estudia la toxicidad aguda, subaguda y crónica. Aguda es la que se da de un primer comienzo. La subaguda uno la evalúa viendo exámenes de anatomía patológica, estudios de laboratorio, de tolerancia local para la vía intravenosa y la vía tópica, como puede ser la dérmica, y el índice terapéutico y de seguridad, conceptos muy importantes que ahora en un ratito ya los vamos a desarrollar. Este es un gráfico donde vemos en las ordenadas el porcentaje de animales que responden a cada dosis y en las abscisas la dosis en escala logarítmica. Acá vemos dosis efectiva 50, es la dosis que es efectiva en el 50% de la población, y la dosis letal 50, que es la dosis que mata al 50% de la población, en este caso de animales. Entonces de aquí sacamos el índice terapéutico, que es la división o el cociente entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50, y el índice de seguridad, que es la dosis letal 1, en la cual
es la dosis que mata el 1% de la población de animales, sobre la dosis efectiva 99, que es la dosis efectiva en el 99% de los casos. Este gráfico es lo mismo, nada más que con distintas escalas. Esto es dosis efectiva, esto dosis letal. Cuanto más alejados están estas barras, mejor es, porque lo que uno evita es que se superpongan los efectos letales sobre los terapéuticos. En definitiva, el índice terapéutico y de seguridad nos da la relación entre la toxicidad de la droga por un lado y la eficacia por el otro. Es decir, que no se superpongan las dosis efectivas con las dosis letales. Y estos índices se estudian en animales en la fase preclínica, porque obviamente sería antiético utilizarlo en seres humanos. El índice terapéutico, lo ideal es que no sea inferior a 10, y el índice de seguridad que no sea inferior a 2. ¿Qué quiere decir si es inferior a 2? Es que cuando yo le estoy dando una dosis que es terapéutica, ya está matando una parte de la población que es sometida a la administración de ese fármaco. Es decir, que el fármaco no es seguro. Para terminar un poco con lo de índice terapéutico y de seguridad, se prefiere un poco el índice de seguridad porque es más fidedigno, y por otra parte también hay fármacos que tienen un muy bajo índice de seguridad en la práctica, como por ejemplo los antineoplásicos, que de por sí uno los usa para tratar enfermedades neoplásicas, pero ya a las dosis que uno lo utiliza puede provocar eventualmente la muerte del paciente. En términos generales, los fármacos por lo general son bastante seguros. Y ahora vamos a estudiar las diferentes fases de la farmacología clínica. Empezaremos por la fase 1. La fase 1 es la primera administración del fármaco en el hombre. Se emplean voluntarios sanos, generalmente poca cantidad, 20 a 50, en preponderancia por los efectos adversos que potencialmente puedan verse. Recuerden que es la primera administración de un nuevo fármaco en el hombre. Y los objetivos son, por un lado, seguridad, determinar los perfiles de farmacocinética en el ser humano, máxima dosis tolerada y sobre todas las cosas detectar reacciones adversas, aunque este es un objetivo que lo vamos a ver en todas las fases de la farmacología clínica. Bueno, este es un ejemplo de un estudio de fase 1, verdadero, ¿no? No es algo simulado, sino que es un estudio que se hizo, cuya fuente es una fuente gratuita de acceso libre, que es clinicaltrials.gov, el sitio web, donde ahí pueden ver todos los ensayos clínicos en curso y también pasados. Fase 2. La fase 2 es la administración de un fármaco a un grupo limitado de pacientes, ya no de voluntarios sanos, que presentan la enfermedad en estudio para la cual uno lo está administrando. Por ejemplo, si es hipertensión, uno se lo va a dar a pacientes hipertensos. Esta fase tiene dos fases también de estudio, que son la 2A y la 2B, que vamos a ver ahora acto seguido. Fase 2A temprana o inicial. Es la primera administración de un medicamento a pacientes.
generalmente 20 a 50. Los objetivos: evaluar posibles efectos terapéuticos, obviamente ya se está empezando a evaluar la eficacia, parámetros farmacocinéticos en pacientes, ya no en voluntarios sanos. Muchas veces son estudios de rango de dosis, donde uno puede de alguna manera evaluar los distintos rangos de dosis que uno va a utilizar en futuros ensayos clínicos y también detectar reacciones adversas. Esos serían los objetivos de esta fase. Fase 2B, tardía o final. Es la etapa preparatoria de la realización de grandes estudios multicéntricos de fase 3, donde se utilizan generalmente más cantidad de pacientes, 200 a 500, se evalúa la eficacia y se elige definitivamente la dosis que se va a efectuar en fase siguiente. Se compara la farmacocinética entre pacientes y voluntarios y se detecta reacciones adversas.